Bien, damas y caballeros, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, se quejó amargamente de que los ciudadanos le hacen bullying a las instituciones de seguridad en el país. El presidente aspira a que los ciudadanos comprendamos, seamos una especie de pareja comprensiva o algo así, que no le reclame nada, que no critique nada, y él asegura que hay cosas buenas que se podrían destacar, pero que sin embargo nos dedicamos exclusivamente a mencionar lo malo. Durante el Foro Nacional, el sexto Foro Nacional Sumemos Causas por la Seguridad, Ciudadanos más Policías, no se entiende, de verdad, el eslogan dice por la seguridad, ciudadanos más policías. Yo creo que debe ser por la seguridad, ciudadanos y policías, lo que quisieron decir, pero como existe actualmente una moda de estar poniendo símbolos en medio de las palabras, palabras en inglés, abreviaciones, prácticamente nos la pasamos haciendo sexting, pero sin sexo, ¿no? El tema de la seguridad fue abordado por el presidente de la República de esa manera, como un tema, no un problema. Actualmente los gobernantes rehuyen a llamarle problema a la crisis de seguridad, a la crisis de derechos humanos que vivimos en México. Una crisis que se ha agravado por el fenómeno migratorio proveniente de países centroamericanos que pasan por el territorio mexicano y cuyos cadáveres es habitual encontrar en alguna parte del territorio nacional, ya sea en fosas, en la calle, descuartizados y en el mejor de los casos siendo utilizados turismo sexual que no conlleva la muerte de la víctima, pero sí su utilización para fines muy obscuros. Quiere que reconozcamos sus logros, pero yo le preguntaría cuáles son esos logros si él mismo ha dicho que los resultados no son lo que se deseaba. Él ha reconocido que los resultados en materia de seguridad no son lo que él esperaba, no son lo que ha diseñado el sistema de justicia mexicano, la Secretaría de Gobernación, la Presidencia de la República, la Procuraduría General de la República y todas las instancias dedicadas a la vigilancia de los derechos humanos, la vida de las personas y la seguridad en general. En este sexto foro, el presidente se dedicó prácticamente a dar un informe de gobierno en materia de seguridad. Yo me pregunto, ¿por qué realizar el informe de gobierno fuera del recinto parlamentario? El informe es para presumir los logros, la publicidad es para presumir sus logros. Los discursos durante sus giras y las inserciones que diariamente leemos en los periódicos, vemos en la televisión, todos esos anuncios de que México está pasando por su mejor etapa, según el presidente, no corresponden con la realidad y el presidente espera que nosotros nos pongamos de su lado, espera que los ciudadanos se sientan a gusto con los policías, se sientan a gusto con el ejército en las calles, con las violaciones a los derechos humanos, las aprehensiones injustificadas, las revisiones que se realizan en los retenes que coloca el ejército, la Policía Federal, las policías municipales, con el pretexto de desestimular la acción criminal, pero que lo único que logran es molestar a los ciudadanos de a pie, que según el artículo 16 constitucional, nadie puede ser molestado en sus cosas ni en su persona sin que medie una orden judicial o, en los casos de flagrancia, en los que se encuentre a un ciudadano alterando el orden, cometiendo un ilícito y que es sorprendido por las fuerzas de seguridad. Nos llama a ser corresponsables, pero el poder lo tiene él. Nosotros no podemos ser corresponsables de la seguridad en tanto la dirección completa de esas áreas está en manos del Poder Ejecutivo. Y bien, él espera que no le hagamos bullying a los policías. Así le llama él. Él dice que le hacemos bullying a los policías, al ejército y me imagino que también al Estado Mayor Presidencial, a la Presidencia, a la Secretaría de Hacienda, al Banco de México, a la Procuraduría, etcétera, etcétera.
si estaba en un evento a modo con organizaciones que son muy poco críticas con el gobierno federal, imagínense si se pudieran escuchar todas las voces de la sociedad civil, pero la sociedad civil encabronada, no la sociedad civil que se organiza para recibir fondos, logros. El presidente habla de logros. Dice que los policías ahora tienen mejores sueldos, que también les han otorgado créditos para la vivienda, y más tarde se contradice diciendo que hay policías que ganan 5,000 pesos mensuales actualmente. Entonces, ¿cuál de las dos versiones hay que creer? Se queja de recortes presupuestales durante el 2016 y que el gobierno se apretó el cinturón. La gente no se ha apretado el cinturón porque ya lo tuvo que empeñar, ya tuvo que vender el cinturón y ahora nos estamos apretando un lacito, señor presidente. La gendarmería ha funcionado según él, pero gendarmería es una unidad minúscula comparado con el reto que tienen enfrente. Además presume que han metido al bote o que han neutralizado a 108 criminales de 120 y tantos, 130 más o menos. En los lugares donde se han desarticulado bandas, donde se han neutralizado esos criminales, han surgido sus relevos naturalmente. Habría que preguntarle si vamos a tener que meter al bote a otros 108 relevos o se pusieron a negociar con ellos. Se queja el presidente diciendo que le hacemos bullying a las instituciones, que desmoronamos y descalificamos especialmente a las policías todos los días, y que cuando hay algo digno que reconocer, que jamás nos preocupamos de darles el crédito que se merecen. El presidente es obviamente en este momento ya un sujeto desangelado, ya es alguien que no siente emoción por gobernar este país y que está de salida. La prueba es que ya no se siente identificado con los ciudadanos que lo eligieron. Ahora se siente más identificado con los policías que lo cuidan. ¿Qué podemos esperar de un gobernante que se pone a defender a las fuerzas represoras y se siente decepcionado de los ciudadanos que lo eligieron? Sin embargo, habría que notar que el presidente entró con un alto nivel de aceptación, que ha perdido radicalmente esa aceptación entre la población y que es completamente natural y entendible que se sienta, pues sí, buleado, como él dice. Parece que el presidente no entiende que estamos en México y que hablamos español. No tenemos por qué llamarle bullying al abuso. El abuso es abuso, señor. No tenemos que llamarle bullying para hacer eufemismos. En México ya tenemos suficientes eufemismos como para seguirle mencionando a los problemas más importantes del país con calificativos suavecitos. Dice que los policías ahora respetan los derechos humanos, que realizan sus acciones mediante protocolos de mayor rigor y se queja de que los hemos dejado solos, que los abandonamos, que cuando los pobres policías hacen bien su trabajo, nosotros nos volteamos para otro lado y solo vemos lo malo. Solo vemos los muertos, solo vemos los secuestrados, solo vemos los desmembrados, solo vemos los desaparecidos, solo vemos los manifestantes reprimidos por la policía. ¿Qué tenemos en los ojos? ¿De verdad seremos tan malos los mexicanos? ¿De verdad seremos tan injustos y tan crueles? Bien, de los cerezos dice que no son políticamente rentables y que nadie invierte en mejorar las condiciones en las que se encuentran quienes han roto la ley. Dice que puede haber corruptos, pero que sin embargo él cree, y así lo menciona, que él considera muy personalmente que la mayoría de los policías no son corruptos, o los celadores de los cerezos, que no son corruptos, que más bien están amenazadas sus familias por los criminales, porque los criminales saben dónde viven, y entonces, pobrecitos de los policías, tienen que acceder a realizar actos ilícitos para proteger a sus familias. Aquí no sé si reír, llorar, aplaudir o mentar madres. Problemas. La policía tiene problemas que impiden su buen funcionamiento. Las policías no nos van a entregar resultados positivos a la ciudadanía
en tanto no se resuelvan tres factores medulares. El primero es, la línea de mando está interrumpida por la corrupción interna de las corporaciones. ¿A qué me refiero? Los policías te extorsionan en cada oportunidad que tienen porque sus mandos medios les piden dinero para dejarlos operar una patrulla, para dejarlos operar una motocicleta. Digamos, si tú vas a trabajar de policía en la calle, te tienes que mochar, digamos, con 300 pesos diarios. Si tú trabajas en una motocicleta, te tienes que mochar con 600 pesos diarios. Y si tú trabajas en una patrulla, te tienes que mochar con 1000 pesos diarios, digamos. Es un cálculo. No estoy diciendo que esas sean las cifras. Solo están un poco aproximadas. Si exagero, es porque en algunos lugares piden menos. Y si me quedo corto, es porque en otros lugares el nivel de vida les permite extorsionar jugosamente a los automovilistas y posteriormente los mandos medios y superiores extorsionar a los policías. No se puede tener una policía confiable que desvía la atención de sus acciones para llevar el dinero necesario para que su jefe le permita seguir laborando. Imagínense eso. Los policías no tienen seguro su trabajo porque si no entregan esa cuota diaria, su jefe los corre. Problema número uno. Si no se resuelve ese, nunca tendremos policías confiables porque están preocupados de llevarle dinero a su jefe en lugar de cumplir con su deber. Segundo problema. Todos sabemos que los policías trabajan 24 horas por 24 horas de descanso. Esto es lo más cruel e inaudito que yo he visto en el ámbito laboral. En México hay abusos en el terreno laboral, pero este abuso de poner a trabajar a una persona 12 horas seguidas es una verdadera calamidad porque nadie es eficiente en su trabajo por más de 3 o 4 horas seguidas. Después de esas 3 o 4 horas necesita forzosamente un descanso, necesita comer y después podrá incorporarse nuevamente por otras 3 o 4 horas a su labor. En condiciones normales diríamos que harías dos, una parada a mitad de la jornada de 8 horas y después culminarías las otras 4 horas. Pero un policía no puede hacer eso. Un policía debe estar vigilando las calles, entre comillas, debe estar extorsionando ciudadanos y además se tiene que ir a echar un coyotito, perderse por ahí en la patrulla, acostarse, reclinar el asiento y echarse una jeta. Yo me los he encontrado en lugares en donde no concurre mucha gente. Por ejemplo, hay calles que no están pavimentadas, ahí se meten los policías, colocan la patrulla bajo un árbol y a roncar de lo lindo. También, durante la noche, los policías asisten a lugares de diversión, como bares, prostíbulos, en donde aceptan cachuchazos. Y el que entienda de qué es un cachuchazo, bien, y el que no, pregúntele a una prostituta qué es eso. Es sexo gratis forzado por un policía que la amenaza a la prostituta con llevarla al bote si no afloja, en términos coloquiales. Entonces, esos horarios de 24 horas por 24 solo empujan al policía a actuar de manera irregular durante ciertas horas de su trabajo. Así que no nos quejemos si esperamos un buen servicio, policías atentos. Si ya llevan más de 12 horas trabajando, es imposible que lo logren. Tercer problema y el más importante, los policías en México desconocen el artículo 16 de la Constitución, un artículo que los obliga a presentar órdenes judiciales para aprender a una persona, y siquiera para molestarle en sus cosas o en su persona. El artículo 16 dice: nadie podrá ser molestado en sus cosas o en su persona sin que medie una orden judicial.
¿Qué significa esto? Que los policías solamente pueden aprender personas en flagrancia de delito, en un acto delictivo, durante una falta administrativa, cuando ataquen a un policía y el policía se defienda legítimamente. Esos tres casos ilustran perfectamente en qué momento y en qué acción un ciudadano puede ser aprendido por la policía. Pero si el ciudadano no está incurriendo en una conducta delictiva y va a bordo de su vehículo o por la calle y lo intercepta una patrulla y lo para hacer una revisión de rutina, según ellos, yo no sé por qué no atrapan rateros de rutina, por qué no atrapan asesinos de rutina, por qué no desarman grupos delictivos como rutina. O sea, su rutina consiste en molestar ciudadanos y ellos mismos lo reconocen porque dicen que es una revisión rutinaria. Sin embargo, no están facultados para realizar ese tipo de revisiones. Ya sabemos que los retenes y cualquier tipo de revisión sin una orden judicial y sin flagrancia de delito expresa es un atentado contra las garantías individuales. Así que si no corregimos la línea de mando interrumpida por la corrupción, el horario de 24 por 24 y el pleno desconocimiento del artículo 16 de parte de las policías y de sus mandos, porque la prueba está que ni siquiera les exigen el respeto a ese artículo. Cuando se los mencionas a los policías, generalmente se van de espalda. Y bien, sin embargo, el presidente espera que le aplaudamos a la policía. Y él mismo ha mencionado que los resultados no son lo que él esperaba. Si los resultados no son lo que él esperaba, imagínense qué tan alejados están de lo que esperamos los ciudadanos. La emoción por gobernar el país ha desaparecido completamente y se ha transformado en amargura. Pobrecito del presidente, pobrecito. Hasta la próxima en La Opinión de Malo.